Hola, buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos los que nos están viendo en este programa especial de Rompeviento TV y Comunidad Autonomía y Libertad Comunal en el marco de las movilizaciones globales contra el cambio climático, en medio de una crisis y un colapso ambiental sin precedente, en medio de grandes discursos de todos los presidentes, también del movimiento ambiental, y para eso tenemos este programa especial donde nos acompañan 4 personas, 4 compañeros y compañeras de 4 organizaciones de los movimientos sociales venidos desde la izquierda. Tenemos aquí en el estudio a Gerardo Rubiera, integrante de Fábrica 1 de Julio. Tenemos a Leslie Solís de Fridays for Future UNAM. Tenemos a Laura Nieto de Comunal, de Comunidad Autonomía y Libertad. Y tenemos a Emilio Telles de la Coordinadora Socialista Revolucionaria. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a debatir, vamos a pelearnos con Trump, con Bolsonaro, quizá con Andrés Manuel, con muchos más. Quédense en este programa especial en el marco de la campaña Desobedece al sistema, enfriemos al planeta. Vamos a ver a unos señores que no son bien vistos a nivel mundial. Vamos con el señor Bolsonaro y Donald Trump. Da queimada na Amazônia, que no meu entender pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana, tá? Qual é a intenção? Trazer problemas para o Brasil. Incêndios florestais existem em todo o mundo. E isso não pode servir de pretexto para possíveis sanções internacionais. É patrimônio da humanidade e um equívoco, como atestam os cientistas, afirmar que a Amazônia, nossa floresta, é o pulmão do mundo. Ela não está sendo devastada e nem consumida pelo fogo, como diz mentirosamente a mídia. All of this with the global warming and that, a lot of it's a hoax. It's a hoax. I mean, it's a money-making industry, okay? My solemn duty to protect America and its citizens. The United States will withdraw from the Paris Climate Accord. Emilio, vimos unos discursos infames de Donald Trump y de Bolsonaro. Es esencialmente la derecha mundial quien está prácticamente rechazando. No está pasando nada para la derecha. Pero te preguntaría, para iniciar este programa especial, como militante ecosocialista, como militante también que está en el movimiento ambiental, ¿qué está pasando? ¿Quién está detrás de estos discursos de Donald Trump, de Bolsonaro? Vemos a estos personajes odiados, pero ¿qué fuerzas representan? ¿Por qué demonios están diciendo que no pasa nada? Sí, lo primero que hay que valorar es qué representan, quiénes son y por qué nacen estas figuras tan detestables a nivel internacional, que son la punta de lanza de la derecha y de la ultraderecha, y que cínicamente niegan la existencia del cambio climático, posicionándose, digamos, en contra de toda una corriente que se está convirtiendo ya en un movimiento de masas liderado por la juventud, y que sin el menor resquicio de vergüenza se atreven a confrontarse con un movimiento que lucha por la vida. La derecha nace como respuesta a una crisis que desde 2008 no ha parado de profundizarse, y esta crisis económica y social ahora se profundiza más en el aspecto ambiental y se vuelve una crisis global, climática, ambiental, y la derecha deja bien claro para qué vino acá, para seguir protegiendo y defendiendo los privilegios de las grandes empresas, de quienes gobiernan realmente este mundo, y marcan la línea muy clara, pero al mismo tiempo es un reflejo de la derrota misma de la derecha que tiene ante los problemas y la crisis de la humanidad. Es decir, el cambio climático pone en riesgo a toda la humanidad, sobre todo a las mayorías pobres del tercer mundo, y ante un movimiento que trata de defender a las mayorías, la derecha entra a defender a la minoría. Oye, pero dices derrota, pero en realidad están avanzando en las votaciones, están gobernando buena parte del mundo, gobiernan en Estados Unidos. ¿Qué opinan los demás? O sea, pelense un poco con Donald Trump. ¿Qué le responderían las organizaciones que vienen de los movimientos ambientales, de la universidad, las organizaciones de izquierda? ¿Qué le dicen en respuesta a este señor que dice que se sale del Acuerdo de París, que habla impunemente también Bolsonaro de que no está pasando nada en la Amazonía?
Laura. A mí me preocupa que nos enfoquemos tanto en la retirada del Acuerdo de París de Donald Trump. ¿Por qué? Porque en realidad el Acuerdo de París, bueno, podría verse un poco como un fraude, porque hay más de 170 países que han firmado ese acuerdo. Sin embargo, no se están haciendo en realidad ningún tipo de acciones al respecto, o no las acciones suficientes para alcanzar el escenario de no más de 2 grados de aumento de la temperatura global. Pero el Acuerdo de París, entonces, es un discurso de las élites que calma digamos, el clima. Yo no sé qué tanto lo calme, pero sí es un discurso desde las élites pensando en que el cambio climático es simplemente una falla de mercado. Y no es una falla de mercado nada más, es un problema sistémico. O sea, no se va a acabar con un Green New Deal, no se va a acabar con un keynesianismo ambiental. Se va a acabar cuando se termine con este sistema. Y es el problema en justo tratar el problema solo viéndolo desde la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París. Sí es un problema, obviamente, de los combustibles fósiles, que son los que están detrás, en realidad, de toda la política de Trump, y también detrás de la política de Bolsonaro en relación a la agroindustria. Gerardo, Leslie, ¿qué opinan al respecto? ¿Quién se quiere pelear con Donald? Todos queremos pelearnos con ellos. Yo creo que en gran medida este ascenso de la derecha también nos corresponde como izquierda y nos tenemos que ver críticamente. Nos hemos encerrado en temas academicistas y no nos hemos acercado a los afectados ambientales, que en realidad ya son millones y que votan, que hoy están migrando, que hoy vienen de Centroamérica a Estados Unidos porque la temperatura ya aumentó 1 grado y ya hay sequías dentro de Guatemala, El Salvador, Honduras. El Telecán influye en este tipo de problemáticas al empezar a necesitar mucho más monocultivos. Estamos en un tema en el que existen afectados ambientales a lo largo de todo nuestro continente y nosotros seguimos en las academias o seguimos con discursos nada empáticos. No nos hemos acercado hacia ellos para entender cómo podemos actuar y luchar en conjunto para empezar a ponerle un bloqueo hacia la derecha que va ascendiendo, que este discurso negacionista realmente se nutre de ellos, o sea, se nutre de quienes más están padeciendo y nos hace ver que entre clase obrera, entre nosotros campesinos, entre estudiantes, somos quienes nos estamos disputando y mientras las élites siguen enriqueciéndose con tratados internacionales. Entonces no es solo la derecha, pero la derecha está haciendo y está, digamos, dirigiendo también el discurso. Claro. O sea, hay una enorme parte de la población mundial que hace caso a estos líderes. ¿Qué le responderíamos a toda esa gente? Claro, pues definitivamente las posturas que vemos en el video son un reflejo del pensar de un sector amplio de la sociedad todavía, desde el punto de negar que existe un problema, desde el punto de no asumir esta responsabilidad, desde el punto de decir podemos solucionar todo con la tecnología. Eso es una afirmación bastante grave en este momento de emergencia, en este momento de colapso climático. La temperatura de la Tierra se ha elevado lo suficiente para darnos muchos problemas en los países en desarrollo, en los países pobres y en estos países que tienen que vivir con el cambio climático. Entonces, el hecho de que las autoridades internacionales, gubernamentales, no asuman esta responsabilidad y sigan apostando porque vamos a tener una tecnología, una solución mágica, algo que nos haga frenar esa crisis climática, ese es el problema, ¿no? Ese es el gran debate que se está dando en los movimientos sociales juveniles que reclaman a estos adultos, que reclaman a estas posturas políticas e ideológicas que por un lado dicen no hay problema y por otro dicen aunque haya problema, lo vamos a solucionar, ¿no? Y la solución de eso, pues implica también un cuestionamiento de fondo, un cuestionamiento de quién, cómo y para quién lo vamos a solucionar. Pero entonces, o sea, han dicho varias cosas importantes, cerrando este primer bloque quizá, en el sentido de no basta la solución tecnológica, no basta un New Deal ambiental, no basta incluso el Acuerdo de París. O sea, ustedes están poniendo, a ver, ¿qué le querrían decir muy brevemente, casi en un tuit, a la audiencia en el sentido, ¿qué está pasando? ¿Cómo categorizarían este momento que vivimos ambientalmente y la insuficiencia de los líderes políticos frente al colapso que estamos viviendo? Se tiene que politizar el clima, se tiene que politizar todo el debate ambiental porque es una crisis global, catastrófica, que nos está llevando a la extinción masiva. Discutamos, organicémonos, necesitamos organización estudiantil y debate para generar, no hay una sola respuesta, hay muchas respuestas que solo se van a generar en la medida en que estemos organizados y nos atrevamos a plantear nuevas salidas a esta crisis ecológica. Sí, yo creo que es momento de decir que lo que hemos hecho en 30 años de diálogos internacionales no ha sido suficiente y no tendría por qué ser diferente en este momento. Necesitamos otro tipo de cuestionamientos y otro tipo de respuestas.
Sí, efectivamente, necesitamos una respuesta porque cuando hablamos de que la derecha no va a dar una solución a los problemas de la humanidad, ya lo tenemos enfrente, es evidente, y entonces hay que dar una salida a partir de los movimientos sociales que se están generando y que ahora se presentan a nivel internacional y generan una gran expectativa. Deslindarse de ellos sería un gran error para la izquierda. Están dando un balance, digamos, fuerte, en el sentido coincidiendo con Greta. Ahorita hablaremos de Greta, de los movimientos, de muchas cosas más, pero también es necesario decir que no solo hay una derecha mundial que está prácticamente negando el cambio climático. Vox en España, la ultraderecha, reclamaba y decía cualquier discurso ambientalista es comunista. Agustín Laje de Argentina, discurso misógino y homofóbico, está diciendo que el movimiento de Fridays for Future mundial es prácticamente risible. Están cuestionando desde la ultraderecha y vamos a ver alguien que aunque no se plantea desde la derecha, sino desde el centro, ha tenido un discurso ambiental y queremos ver cuál es su opinión sobre una de las voces, digamos, del ambientalismo que le llamaríamos desde la izquierda del capitalismo verde. Es el señor Gabriel Cuadri. Vamos a video para que escuchemos sus palabras y para ver de nueva cuenta cuál es la opinión de las organizaciones de izquierda. O sea, tu provocación es decir que México no debe cargar más con Guerrero, con Oaxaca y con Chiapas. ¿Lo sostienes o te disculpas de este tuit? Yo no me disculpo y yo no me desdigo de las cosas que he afirmado. ¿Te consideras un hombre de izquierda, Gabriel Cuadri? No, yo no soy un hombre de izquierda. Soy un liberal, socialdemócrata de centro. Que tienes una serie de prejuicios que vienen de las tripas y que por más de que sea tu tema, eres incapaz de hacer un análisis ponderado. Hemos visto estas palabras, mucha gente se ha indignado con Gabriel Cuadri, no solo por su posición ambiental, sino por su racismo, por sus posiciones en general polémicas, pero más allá del personaje, Gabriel Cuadri representa una tendencia en México que es el liberalismo, que defiende básicamente que el capitalismo, las economías de mercado, sí son compatibles con el medio ambiente. Leslie, tú además de integrante de Fridays for Future UNAM, y siendo también maestrante de ciencias de la sostenibilidad, ¿qué opinión tienes sobre este señor infame? Perdón, ya estoy diciendo que es infame, pero es infame. Definitivamente, ¿no? Mira, para atacar el cambio climático podemos hacer dos cosas. Por un lado, hacer mitigación con estas cosas de edificios verdes, transportes sustentables, de tecnología, de bonos de carbono. Y por otro lado, podemos hacer estrategias de adaptación. Ha sido bastante el diálogo en la comunidad científica y en la comunidad política de a qué le apostamos, de qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces esto ha dado pie a que varios políticos como Cuadri, como lo vemos en el mensaje anterior, pues estén apostando a estas tecnologías de mitigación, a estas tecnologías que parecieran ser la solución del problema, pero que en realidad no están aportando una solución de fondo. Están tapando un pequeño parchecito de toda la problemática que tenemos, ¿no? El problema con esto es que eso sí genera un negocio. El problema con eso es que sí tiene un valor económico, a diferencia de las estrategias de adaptación que tienen que ver con cómo desarrollamos un sistema de salud, un sistema educativo, un sistema político que nos hable de la gravedad del cambio climático, que nos dé una solución de fondo y que nos evite llegar a este colapso climático y ambiental. O sea, hay un sector de las empresas, del empresariado, que se está aprovechando de la crisis climática y ofrece como gran solución la tecnología. ¿Es así? Claro, definitivamente. La respuesta que están ofreciendo al cambio climático es una respuesta económica, una respuesta que le conviene a unos cuantos y una respuesta que también nos hace ser más dependientes a los países en desarrollo como México, que dependemos de estas energías renovables o de estas energías limpias que no se están desarrollando dentro de nuestros países, sino que son provenientes de países que sí pueden hacerlo. ¿Qué opinan los demás? Este capitalismo verde representado, bueno, en un tipo un poco polémico,
y bastante polémico y totalmente aborrecible. ¿Qué opinan las organizaciones de izquierda? ¿Qué opinan los demás, excepto del capitalismo verde, la solución tecnológica y sobre todo esta posición de derecha? Porque además sabemos que Quadri encabeza lo que se supone que es la oposición al nuevo gobierno, a la cuarta. Exacto, totalmente. Sí, no, o sea, este ejemplo de Quadri muestra, digamos, a la derecha en general también en su oportunismo, ¿no? El tema ambiental genera para la derecha un espacio de oportunidad para hacer sus planteamientos de manera oportunista y además cínica, ¿no? Como lo expresa Quadri, es decir, no tiene empacho en hablar de salvaguardar a la naturaleza a través de sus alternativas y al mismo tiempo desarrollar un discurso racista, excluyente y elitista. Y justificador de las empresas. Vimos cómo justificó a Grupo México, ¿no? Totalmente. Es preocupante que este discurso pueda ganar espacio en el movimiento ambiental naciente, entonces debemos ser muy claros de cuáles son las salidas que proponemos, ¿no? Porque finalmente a partir de esta dependencia ideológica colonial que tenemos sobre todo el tipo de soluciones, van a empezar de nuevo a venir soluciones de fuera. Totalmente, o sea, el capitalismo verde es comercializar la crisis, es negar las externalidades que generan esta forma de producción y todas las problemáticas que le genera a terceros. En general yo creo que lo que ha hecho este discurso es muy claro, nos quitan la discusión acerca de cómo consumimos y los llevan hacia qué consumimos. Y este es el gran error del capitalismo verde. Como militantes de izquierda, como organizaciones, tenemos que ganar la batalla ideológica porque esta batalla discursiva tiene detrás la salida o no a la crisis. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Le vamos a poner una estampa de producto eco-friendly o vamos a tener la oportunidad de poder presentar respuestas antisistémicas ante esta problemática? Así es, no hay que olvidar incluso lo que dijo hace unos días Felipe Calderón sobre la marcha de Fridays for Future aquí en México. O sea, ellos están a favor de una especie de ecologismo que no sea crítico con la política del país, que no sea crítico con la política internacional. Es un greenwashing, ¿no? Lo que están tratando de hacer. Y en realidad a la derecha le encantaría que nosotros siguiéramos diciendo que el problema ambiental es del antropoceno, ¿no? De la humanidad en general, cuando no. O sea, la izquierda tiene que disputar para que se diga y para que se entienda hegemónicamente que el problema es del capitaloceno, es decir, que el capital y el modo de producción es en realidad el culpable de esta catástrofe ambiental. También no hay que olvidar que Quadri y todos estos personajes representan sí a la derecha, pero sobre todo a estos últimos 30 años de neoliberalismo, ¿no? En donde se ha acabado con la naturaleza, sí, pero no solo ahí, sino contra los derechos humanos en general y contra las clases desposeídas, ¿no? No olvidemos que Grupo México estuvo detrás de pasta de conchos, no olvidemos todos los problemas que ha habido en Xochicuautla, en Atenco, cuando se quiso hacer el aeropuerto, ¿no? Es un problema del neoliberalismo en ese sentido cuando vemos a este tipo de personajes de la derecha mexicana. Muy brevemente, porque se nos acaba este segundo tema, pero igual de tuit, está claro cuál es el origen, hay una disputa de cuál es el origen. Claro. ¿Es nuestro consumo, es la humanidad o es el mercado? Claro, el mercado está formado por, lo hace la humanidad, pero eso es la forma del mercado de la producción. Y una segunda cuestión, muy rápidamente, sin embargo, las posiciones de Quadri, de la derecha, del capitalismo verde, confunden a la gente. O sea, le dicen cosas. Y como son la oposición a Andrés Manuel, digamos, de alguna manera, se vincula el ambientalismo con necesariamente una posición de las derechas, del PRIAN. Rápidamente, así de tuit, ¿qué opinan al respecto? Los movimientos sociales defienden una clara consigna, que es información para todos, ¿no? En ese sentido, yo creo que el capitalismo verde y estos intereses tienen esa información, y esa información es vital para entonces sí entender y poder dar respuestas claras. ¿Los demás qué opinan? Brevemente. Hay que escribir, hay que marchar más, hay que ganarle a la derecha este espacio en las universidades y en la opinión pública. Los objetivos 2030 podrán ser muy útiles, pero son ineficientes. Yo creo que es lo que abrazan. Lo que tiene la derecha a su favor es que el discurso global los quiere, pero nosotros tenemos que generar desde el tercer mundo otro discurso. Sí, creo que la cuestión es clara en el sentido de que no podemos permitir que quienes quieren hacer de la crisis y de la necesidad de la gente un negocio, lo avancen en ello, ¿no? Es decir,
tenemos que defender con toda la energía que tenemos y toda la organización y las ideas que para salir de esta crisis tiene que ser de forma colectiva, tiene que ser de manera democrática y tiene que ser con la justicia climática y social de por medio. Sí, yo diría que el problema es un problema de lucha de clases, en contra del mercado fósil, en contra del capitalismo verde y por un ambientalismo distinto. Bueno, son muchas cosas, ahorita las desarrollamos porque dijeron demasiadas cosas juntos. Pero bueno, haciendo punto y aparte, porque hemos criticado a 3 personajes que en general a la gente no le gusta, todos sabemos de sus excesos, ¿no? Sus excesos patriarcales, misóginos, racistas, homofóbicos, y por supuesto que son la élite de las derechas, tanto mundial como nacional. Pero, sin embargo, la izquierda en el poder tiene sus contradicciones y eso generalmente nos divide. Entonces, vamos a ver qué dice el señor Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, sobre los temas ambientales. Vamos a verlo. Más que declarar emergencia climática, lo que tenemos que hacer es llevar a cabo acciones para regenerar el medio ambiente, para reforestar, para limpiar el agua, para evitar que se siga contaminando tanto el agua como el aire, que no se siga destruyendo el territorio. Aprovecho para decirles que llueva, truene o relampaguee, se va a construir el Tren Maya. Lo quieran o no lo quieran. No se va a talar nada, no se van a abrir. No se va nada a tirar un árbol. Estamos de regreso después de escuchar a Andrés Manuel en una de sus posiciones que también sabemos que es un poco necio, pero en esta necedad queremos concentrarnos. Gerardo, integrante de Fábrica 1 de Julio, siendo parte de una organización que está ligada de varias formas hay que decirlo, al Movimiento de Regeneración Nacional, más al movimiento quizá al partido, en fin, ligado a la izquierda que hoy está en el poder. Las demás izquierdas, cuando escuchamos estas cosas de Andrés Manuel, vemos desarrollismo, vemos un viejo discurso sobre los combustibles fósiles, claro. Vemos de alguna manera un discurso muy tradicional en su agenda ambiental. No vemos una transformación, vemos por supuesto el Tren Maya, en fin, una serie de contradicciones. Sí. ¿Cómo ustedes se posicionan? ¿Qué tiene que decir una izquierda que está ligada a Morena en torno de estas contradicciones del propio Andrés Manuel? Por supuesto, yo creo que hay que partir de un hecho innegable y es que no hay un discurso hegemónico dentro del gabinete de Andrés Manuel. Hay una disputa en este momento. Por un lado sí tenemos a personas impresentables, está Nale, está Torruco, está toda esta gente que nos genera desagrado total a cualquiera que tenemos empatía por la problemática ambiental y climática. Pero por otra parte está Víctor Toledo. Toledo viene de la línea más crítica de la ecología política. Toledo es un hombre que nos trae por primera vez a la gobernanza ambiental un término como es conflicto socioambiental y plantea venir y respetar el convenio 169 de la OIT, es decir, vamos a hacer consultas a todos los pueblos indígenas antes de que se lleve a cabo cualquier megaproyecto. Toledo es un hombre de confianza para la militancia activista y para la academia. Y por lo mismo empieza a ser en cierta medida incómodo. Es incómodo para Grupo México, es incómodo para toda la minería, es incómodo para los proyectos eólicos que en realidad son un discurso bastante contradictorio. Ese es el lado en el que nos encontramos la mayoría de los militantes de Morena, que estamos por el lado más crítico. Pero habría un lado de Morena abajo, has dicho del gabinete, muy claramente claro. Estas posiciones, que quien está informado sabe de estas posiciones, pero abajo también, abajo en el movimiento, en el partido, ¿hay estas dos posiciones? Ese es lo que nosotros hemos intentado generar. O sea, hemos intentado abrir algunos espacios de debate justo para hacerle entender a la militancia crítica de izquierda, de más añejo, aquellos que abrazan el cardenismo, que todavía creen en la autonomía energética, que creen que el petróleo es el futuro de México, les hacemos ver que están en una contradicción gigantesca, que la izquierda y la Cuarta Transformación o creen en la justicia ambiental o no va a ser, o en realidad estamos golpeando a nuestros pueblos originarios, los estamos despojando
creciendo y estamos agudizando más la crisis y los estamos empobreciendo más. Al final de cuentas, yo creo que la victoria que tenemos con Toledo en el gabinete es que él entiende que, como decíamos, es una cuestión de clase. La crisis ambiental es una cuestión de clase y es a quienes menos han contaminado, a quienes más afecta hoy día. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso. Intentamos dar el debate desde dentro del partido para llevarlo a la línea discursiva para que vean los diputados que si siguen recortando a la Semarnat, estamos fregados. Que realmente necesitamos mucha organización y que ese es nuestro primer trabajo. ¿Qué opinan los demás en ese sentido de hacer estos matices? Hay una disputa entonces al interior no solo de las izquierdas, que estamos fuera de Morena, sino también al interior de Morena. ¿Esto qué plantea frente al gobierno de López Obrador en el sentido de cómo la izquierda y el movimiento ambiental enfrentan un gobierno que no es la derecha de Bolsonaro, no es la derecha de Trump, no es esencialmente cuadri, pero tenemos serias contradicciones frente a un gobierno que se posiciona de esta manera en el tema ambiental? Perdón, sí, yo. Habría que decir que a AMLO se le entrega un país en ruinas en cuestión de soberanía energética, de soberanía alimentaria, ¿no? Y en ese sentido, por eso él trata de impulsar este tipo de cosas como Dos Bocas, las refinerías, etcétera. Sin embargo, me parece que justo, ojalá desde Morena y desde nosotros, desde la sociedad civil, impulsemos un modo de soberanía energética no fósil, no imperialista, porque eso es lo que se nos ha impuesto a los países del tercer mundo y a toda la gente en general, el capitalismo fósil. Entonces, el punto sería impulsar esta soberanía energética haciendo a un lado los combustibles fósiles. Eso por un lado. Por otro lado, lo que refieres al acuerdo de la OIT del 169, a mí me parece que pues no ha habido ningún respeto hacia dicho acuerdo. No hay que olvidar el problema que hubo con el proyecto Integral Morelos, en donde hay todo un movimiento detrás, en donde ya se asesinó a uno de sus líderes, a Samir Flores, después de que López Obrador fuera a los pueblos a hablar y a decir que ellos estaban en contra del progreso, ¿no? Entonces hay que estar Aunque también... previamente, perdón que te interrumpa, Andrés Manuel había dicho que los iba a apoyar. Exacto, había dicho que los iba a terrible. apoyar. Entonces el problema creo también que reside detrás de eso es la idea de progreso. Es una idea de progreso, de desarrollo que se nos ha impuesto igualmente desde los países imperialistas, en donde en realidad esta idea viene desde el expresidente estadounidense Truman, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial se genera esta idea de desarrollismo para meterlo a los países del tercer mundo y utilizarlo como intervencionismo para nuestros países. Pero todos los presidentes progresistas, si bien no están alineados con esa derecha abominable que hemos visto, han tenido esta contradicción. Lula lo tenía, incluso Evo lo tenía, Correa. Con estos presidentes, de hecho, ha habido más megaproyectos impulsados desde el extractivismo en países como Bolivia y como Ecuador, por ejemplo. ¿Cómo hacemos la crítica, Emilio, a una izquierda progresista que le podemos llamar, que la podemos denominar? No queremos a la derecha, pero no queremos una izquierda desarrollista. Sí, es que lo que creo que tenemos que entender primero, y para no engañarnos a nosotras y nosotros mismos, es que el neoliberalismo sigue operando en México. Y sigue operando por dos razones. Porque estamos en un sistema de relaciones internacionales económicas que nos presiona y nos determina. Pero también porque no se ha sido lo suficientemente audaz y no se ha juntado la suficiente fuerza ni la decisión política para avanzar una ruptura franca con el neoliberalismo. ¿Es tibio? Es decir, todavía... efectivamente es tibio, pero también porque está negociando con los poderes que han mantenido el extractivismo y la explotación laboral que tiene México y que ya conocemos. Y en ese sentido, en México sí opera el neoliberalismo, pero no se han acabado los movimientos de resistencia que luchan contra ellas. Ayer se levantó el plantón de la CENTE, que estaba vigilante en el Senado de la aprobación de las leyes. Hay movimientos de usuarios consecuentes luchando contra la privatización del sector eléctrico, por ejemplo, y que se movilizan y que se mantienen ahí. Lo mismo debe hacer el movimiento ambiental, aprovechando este periodo donde hay posibilidad de fuerzas, porque hay que admitir que aunque el neoliberalismo sigue operando, se abre una disputa política que nos permite interlocuciones, alianzas y avanzar. Es un margen de maniobra, dices. Y entonces es posible hoy que el movimiento ambiental no pierda esta oportunidad y se haga una alianza amplia para profundizar un planteamiento alternativo al capitalismo extractivista en México. Leslie, pero planteando esto,
cómo la agenda de Andrés Manuel, ¿qué está mal desde una perspectiva de gente que está en la calle, que está luchando por el medio ambiente, que no se identifica por la derecha, hay que decirlo a nuestra audiencia, pero que además es especialista también en los temas de la agenda ambiental? Muy brevemente, para que vayamos a ver a otros discursos. Sí, pues como comentaban, es una gran contradicción que por un lado estés apoyando la vida y por otro lado estés apoyando estos megaproyectos, ¿no? Pero yo creo que también esa contradicción tiene que ver con las escalas en las que estás respondiendo a las problemáticas. Cuando queremos responder a la crisis climática o a la crisis ambiental, pues hay que responder a un largo plazo. Eso es algo que los megaproyectos, que las refinerías, que los proyectos del actual gobierno no están viendo. Necesitamos una política pública integral que vea a corto plazo, que solucione los problemas de salud, de pobreza, de educación, sí, pero que eso no sea una declaración de guerra a los territorios, ¿no? Yo creo que esa tarea ha sido una tarea olvidada por todos los gobiernos. En el sexenio anterior se invirtió demasiado en el medio ambiente, pero esas acciones no tenían una razón de fondo. Y eso es lo que sigue pasando actualmente, que estamos haciendo muchas cosas, pero son cosas aisladas, cosas no holísticas que no dan soluciones. Muy bien, pues cerremos este bloque yendo a escuchar a quien es necesario escuchar, a los movimientos sociales, a la gente que está en las calles, a la gente que, como dicen los argentinos, está poniendo el cuerpo en la lucha. Vamos a escuchar a la nueva dirigente global, Greta, y a los pueblos indios. Vamos a escucharlos. People are suffering, people are dying, entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. Nós, povos indígenas, protegemos 82% da biodiversidade do mundo. Falam que é muita terra para pouco índio, mas é pouco índio protegendo a vida para o mundo inteiro sobreviver. Todos los seres humanos somos parte de la vida de la madre tierra. En todo el mundo se ha desatado una guerra en contra de los pueblos, ¿no? De parte de este sistema capitalista. Se não bastasse a Vale matar nosso rio, matar nossos fontes de vida, agora vieram e puseram fogo na nossa reserva. La selva no se vende, la selva se defiende. El pueblo mapuche hoy día, en el campo, en las ciudades, hoy día exige la restitución total de nuestro territorio ancestral. Os garimpeiros estão invadindo as terras, os madeireiros estão invadindo nossas terras, porque desde 519 anos nós estamos resistindo. Nós, povos indígenas, estamos sendo perseguidos, estamos sendo assassinados e mortos. Nós estamos lutando pela vida. O poder da vida está na natureza. ¡Salve el planeta! ¡Salve la Tierra! Regresamos después de escuchar una de las voces también más polémicas que desató prácticamente un fenómeno mundial, Greta, que encabeza un movimiento juvenil mundial en el norte, en los países del norte y también ya en buena parte de los países del sur, pero también una multiplicidad de voces de los pueblos indígenas. Laura, viniendo de una organización que se llama Reivindica, y en su nombre dice Comunidad, Autonomía y Libertad. Hay una contradicción entre los movimientos del norte y del sur a este debate que, digamos, enloqueció las redes sociales a favor y en contra de Greta. ¿Son verdaderas contradicciones? ¿No lo son? ¿Qué es el momento? La gente está saliendo a la calle y hay mucha confusión ahora, que se provocó esta semana precisamente, alrededor de la figura de Greta y, por supuesto, el cuestionamiento alrededor de los pueblos indígenas que han resistido desde hace cientos de años. Sí, a mí me parece que es una falsa dicotomía tratar, como lo ha tratado una parte de la izquierda que hemos visto en redes sociales, a los movimientos sociales del lado de América Latina, los movimientos indígenas, y contraponerlo con el discurso de Greta, ¿no? A mí me parece que lo que no estamos viendo, lo que no está viendo esa izquierda, es que los movimientos sociales pueden ser complementarios, que hay que buscar aliados y que eso es estratégico, ¿no? Y al final de todo, o sea, el norte y el sur también son globales, ¿no? También en el norte hay clases sociales, también en el norte
norte hay lucha de clases y también en el norte hay gente desposeída, ¿no? Claro, no va a haber indígenas como tal, como lo tenemos tanto acá en América Latina, pero también hay clases sociales y hay gente totalmente desposeída. Entonces, creo que Greta, cuando enarbola su discurso en contra del desarrollo, es un punto fundamental, no nada más para la lucha desde el norte en contra del cambio climático, sino también para los pueblos del sur, ¿no? Porque justo lo que ya había dicho antes es que el discurso del desarrollismo se nos ha impuesto a nosotros con esta falsa idea del progreso y de la infraestructura y de una acumulación de capital sin fin, ¿no? Y eso es por lo que tenemos que luchar en contra. Entonces, me parece que por un lado está lo de Greta, que no es nuestro enemigo, no tenemos tampoco que enfocarnos en el personaje, y por el otro lado, efectivamente, los movimientos indígenas, los movimientos ambientalistas, como diría Martínez Saliera, el ecologismo de los pobres, que han estado en lucha desde hace cientos de años, de hecho, y que ellas y ellos nos han heredado todavía esta naturaleza que aún podemos tener, ¿no? Entonces, creo que también nuestra tarea es visibilizar esos movimientos, nuestra tarea es marchar al lado, codo a codo con ellos, y también dar cuenta que efectivamente desde incluso algunos estudios de la ONU ha habido publicaciones en donde se dice que la mayoría de los asesinatos a luchadores ambientales se hacen aquí en América Latina y en África. ¿Qué opinarían los demás? O sea, hay prácticamente ahora está emergiendo la visibilidad en todo el planeta de cientos, quizá miles de luchas. Solo en México, al menos de quienes investigamos también este tema, 105, 150 movimientos en todo el país que defienden la tierra, que se defienden contra el extractivismo. ¿Qué opinan de la situación nacional, pero también de la situación global? Las clases medias están ya saliendo en el norte a decir, se está acabando el planeta, estamos en una crisis, y los movimientos del sur, comunitarios, pero también ya cada vez más en las ciudades. ¿Quién quiere comenzar? Sí, pues como se comentaba, estamos en un momento único, ¿no? Estamos en un momento en donde tenemos un sistema global, un sistema que ha sido ecocida, un sistema capitalista, un sistema patriarcal que nos afecta a todos, pero las afectaciones no son iguales y por lo tanto las responsabilidades y las luchas que se han desarrollado en cada uno de los territorios no han sido iguales, ¿no? Yo creo que este momento histórico es importante porque es un momento en el que tendríamos que declarar la guerra contra ese sistema global y hegemónico, contra ese sistema que resulta ser bastante útil para provocar ecocidios, para provocar desastres climáticos y desastres ambientales en todas las partes. Yo creo que no están contrariadas las luchas en el norte y en el sur, pero poder unificar contra quién son esas luchas, quién es el verdadero culpable, eso es una tarea difícil, una tarea compleja que se tiene que dar en este momento. Sí, sumar, no dividir. Los movimientos lo requieren. Sí, es cierto, el 80% de los activistas ambientales en México vienen de comunidades indígenas y eso es un dato no menor. Pero tenemos que entender que cuando se marcha con Fridays for Future, contra el 1.5 también se está marchando por nuestros campesinos, por nuestros pesqueros, por toda esa gente que ya empezó, los más de 70 millones que ya empezaron a sufrir las causas del cambio climático. Tenemos, claro, impulsar una agenda también dentro de esos movimientos, hacer entender, como lo bien dices, que el problema es sistémico, que necesitamos llevarlo hasta ahí, pero nunca lo vamos a hacer si seguimos dividiendo. Si sumamos y entendemos las distintas visiones de la problemática y logramos aglomerarnos, va a ser mucho más útil. Hoy tenemos que alegrarnos que la problemática climática y ambiental está en la opinión pública. Ya llegamos ahí, es un primer paso, pero apenas estamos caminando hacia encauzar como se debería. Tu balance, Emilio, sobre el movimiento. Hemos visto un ataque feroz en contra de Greta, organizado a nivel internacional, que ha sido lamentable, porque está lleno de mentiras y de especulaciones. Sin embargo, se ha perdido un poco lo que está diciendo Greta, la crítica de fondo que está planteando. Y en el último discurso hace un reclamo a las élites, que ya lo venía haciendo antes, pero también desarrolla la crítica al crecimiento infinito, a la lógica capitalista que se está generando. Y eso es lo que queda perdido, y que concentrarnos en especulaciones y en un movimiento naciente que se está configurando es querer dicotomizar y simplificar las cosas. Hay que tratar de entender un movimiento internacional que es complejo, contradictorio también, pero que está apelando por primera vez a poner en el foco el tema del cambio climático. Entonces,
yo creo que hay que adherirnos a esa parte de la crítica que le toca a todos, que es el crecimiento infinito del capitalismo. Por eso reivindicar el ecosocialismo o una ecología anticapitalista es muy necesario ahora, porque mantener el status quo del sistema económico nos va a llevar a la autodestrucción. Estamos llegando casi al punto final de este programa especial, esta coproducción entre Comunal y Rompeviento TV, y les pediría sus conclusiones, sus llamados, qué hay que hacer. La gente quiere saber, después de informarse, cuál es el siguiente paso. ¿Es individual, es colectivo? ¿Dejo de usar popotes? ¿Voy a la marcha? ¿Qué se hace? Entonces, su llamado, su conclusión y su llamado final, por favor, en 40 segundos en un tuit, para terminar este programa especial. Laura. Sumar, no restar. Tenemos que estar en contra del modo imperialista de vida, no a las soluciones de mercado, ni al nihilismo catastrófico en donde todo se va a acabar. Tenemos que movilizarnos también desde las urbes, al lado de los pueblos indígenas, claro está, pero también desde las urbes, que es donde se produce la mayor parte de lo industrial, y tenemos que llegar a nuevas formas de consumo, pero colectivas, haciendo también un diálogo entre el norte y sur global, pero también tomando en cuenta la lucha de clases. Siempre la lucha de clases primero, en contra de un sistema capitalista. Leslie. Sí, yo creo que hay que hacer 3 cosas importantes. Una es que tengamos la información completa, que podamos compartir esa información con nuestros círculos más cercanos. Eso nos permitirá entonces pasar a la siguiente acción clave, que es organizarse, es cambiar las formas en las que nos relacionamos con otras personas, porque eso cambiará la forma en la que nos relacionamos con la naturaleza. Finalmente, yo creo que también hay que hacer una exigencia y un llamado a que se desarrollen las políticas públicas necesarias que nos permitan adaptarnos, que no sigan poniendo estas desigualdades sociales cada vez más intensas y que, por supuesto, nos hablen con la verdad y nos digan los riesgos que enfrentamos. Totalmente. Se dice que es más fácil ver el fin de la civilización que el fin del sistema capitalista. Eso es cierto si seguimos enajenados e individualizados. Una vez en la colectividad, en las marchas, te das cuenta que somos muchos y muchas los indignados, que queremos movilizarnos y que para eso hay que informarnos, hay que debatir y hay que organizarnos. Pues invitarles a la Fábrica 1 de Julio, tenemos conversatorios, círculos de estudio. Desde ahí se pueden generar algunas redes y pues también abrir las posibilidades de entre nosotros cooperar para organizarnos todavía más, complementarnos. Gracias por la invitación. Muy brevemente, Emilio. Sí, necesitamos desarrollar una línea estratégica a mediano y a corto y a largo plazo para enfrentar la crisis. No podemos esperar más. De verdad, todos debemos involucrarnos en esta situación, poner en el centro de la discusión pública el problema del cambio climático. Fridays for Future ya lo logró parcialmente, se puede avanzar más. Los pueblos indígenas han estado haciendo lo que otros sectores académicos no se han atrevido, a apoyar el movimiento, con los Wirrárica salieron. Entonces necesitamos construir y fortalecer las alianzas en todos los sectores y en todos los espacios donde estemos para tomar posición frente a este sistema. Bueno, pues hemos llegado al final de este programa especial. Los jóvenes están en las calles, los pueblos indígenas han resistido siempre desde sus territorios. Falta que los que están viendo este programa se pongan en acción. Sigan en las redes sociales toda la campaña Desobedece al Sistema, Enfriemos al Planeta. Sigan en redes sociales a Comunal, ahí van a encontrar infografías, este video, encontrarán más materiales y por supuesto las acciones para protestar, para organizarse, pero también crear alternativas, ruralizar la ciudad, empezar a organizarnos para los huertos urbanos, en fin, detener la catástrofe climática que vivimos. Gracias a todos los participantes el día de hoy. Gracias. Y vámonos a las calles, vámonos a detener esta catástrofe climática. Muchas gracias a Rompeviento TV por este apoyo y esta coproducción de este programa especial. Muchas gracias al equipo técnico, a todos y a todas, a detener el cambio climático.